y nos vamos obviamente con nuestro panel central. Y el título que le hemos puesto es cómo crece la indignación y el rechazo por la entrega de preescolar a operarios privados ajenos a la educación aquí en Bogotá, por vía del proyecto 1050. El profe Heidi, coordinadora de la institución educativa Leonardo Posada, delegada a la Asamblea de la ADE y asesora CEID ADE, entonces nos va a ampliar esta problemática. ¿Con qué punto esencial iniciamos, o por lo menos contextualizando qué es el 1050? Bueno, Armando, como vamos a nivel nacional, es importante que nuestros compañeros de las regiones sepan que en Bogotá hay unos proyectos que se han logrado en las anteriores administraciones, que fue como la ampliación del preescolar a prejardín y jardín. Por eso en algún momento una oyente nos preguntaba, ¿y por qué en el resto de Bogotá no existe esto? Porque en el resto del país, sí señor, no existe esto, porque eso fue algo que se ganó en las anteriores administraciones y empezaron con un proyecto que se llamaba 901, que fue la ampliación a prejardín y jardín. En este momento ya todos sabemos que Peñalosa llegó con sus brillantes ideas y nos quitó el prejardín y se lo pasó nuevamente a una institución que es asistencialista. O sea, no los educan, sino los cuida, como es integración social. En ese momento entran 500 maestras de integración social a la planta del distrito. Son 500 maestras que quedan trabajando en unos jardines que se convierten en anexos a instituciones educativas. Pero ahí hay un conflicto grande, Armando, porque estas maestras tienen que compartir el espacio con integración social y los jardines, aunque pertenecen a la institución y quedan bajo el mando del rector, los coordina integración social. Entonces vamos a escuchar más adelante a una compañera que se encuentra en uno de estos jardines en Suba y que está sufriendo esto porque es que a ella le dicen usted tiene que cumplir horario, jornada y demás labores como si usted fuera de integración social, y sabemos que integración social pues las compañeras las están explotando porque son 8 horas de trabajo más un montón de papeleos y cosas que si atienden a los niños no completan el papeleo, entonces les toca llevárselo, cumplir con todo esto, y nosotros sabemos que nosotros como educadores estamos 4 horas presenciales únicamente con niños. Los de preescolar. Los de preescolar. Por otra parte tenemos que el 1050 fue la ampliación de la jornada extendida, y entonces empezaron también con un piloto en la administración anterior, y Gerson es uno de estos profesores que llega en ese momento nombrado desde Secretaría de Educación para dar, ellos llaman apoyo a preescolar, que son profesores especialistas en arte, dibujo, danzas, teatro, educación física, y le dan ese plus a preescolar que las profesoras de preescolar no tienen. Ellas tienen y manejan otros, pero no estas especialidades. Y empieza también ellos a tener unas grandes dificultades cuando entran las cajas de compensación y empieza el choque porque ustedes son o no son, pero entonces ya Gerson nos va a contar los pormenores que estás viviendo en la institución. Él es profesor de artes en la institución Brasilia, trabaja con preescolar. Buenos días para todos. Primero que todo, gracias por la invitación. Pues sí, pienso que antes de decir cuál es la problemática, primero tenemos que dejar claro qué es un docente, como lo conocen, de apoyo, o mejor conocido docente de área también, porque pues nosotros trabajamos en un área específica, en este caso para la primera infancia, que son los niños en el área de arte, música, danza y educación física. Lo primero, pues, somos docentes que estamos capacitados, tenemos los conocimientos de peso, estamos preparados y de acuerdo también a las oportunidades, por decirlo de alguna manera, que ofrece Secretaría de Educación, pues, paulatinamente, pues, nos vamos capacitando. ¿Cuál es una de las ventajas, digamos, que esto ofrece para los niños? Pues, que nosotros trabajamos de la mano del arte, de la literatura, de la exploración del medio, de la música, y todos estos elementos son enriquecedores para el crecimiento intelectual y como persona de cada uno de estos niños, que a futuro se va a ver reflejado a medida que ellos vayan pasando curso a curso. ¿Cuáles, digámoslo así, algunas de las ventajas que ofrecen estas asignaturas en ellos? Pues precisamente el desarrollo de habilidades socioemocionales,
habilidades de tipo motriz, de motricidad gruesa también. Hacemos un trabajo enriquecedor y también tenemos la posibilidad de hacer proyectos transversales en la institución, y año a año, pues a medida que vamos teniendo esa continuidad, podemos lograr avances significativos y mejoramiento en el plan de trabajo con los niños para poder desarrollar trabajos que tengan mayor envergadura dentro de la institución y proyectados fuera de ella. ¿Cuál vendría siendo el problema ahorita con las cajas de compensación? Diría yo que por un lado viene siendo económico y por el otro lado abarcan prácticamente la labor del docente en esta área específica, la abarcan en su totalidad, diciendo que son docentes que van a cubrir precisamente todo el aspecto de lo que uno está haciendo en el aula, proyectos pedagógicos, evaluación, seguimiento de los niños mes a mes, y irse acoplando también a los requerimientos de la institución. Esto pues con miras precisamente a generar una tercerización de nuestra labor y un posible despido de una gran cantidad de docentes que están en estas áreas. Desafortunadamente pues hay algunos compañeros que ya están sufriendo esta situación y ha sido bastante difícil, pues primero la problemática que tienen ellos fuera en su diario vivir pues es bastante, digámoslo así, fuerte, y en las instituciones pues literalmente pues se genera la amenaza porque no sabemos en qué momento nos pueden decir ustedes salen y entran las cajas de compensación. Por un aspecto económico que diría yo que por lo que vamos a pagar 3 docentes que va a pagar Secretaría de Educación, las cajas de compensación pueden pagar 4, por decirlo de alguna manera, haciendo que la educación no se convierta en algo netamente de calidad, sino más de negocio. Pero Gerson, ahí tenemos que hacer una claridad, que no es que Secretaría le salga más barato, porque Secretaría está haciendo también una inversión ahí, y si la vemos en los análisis que ellos mismos hacen de las auditorías, la inversión por niño es muy alta en este proyecto. Lo que pasa es que obviamente los docentes desde las cajas de compensación lamentablemente son terciarizados y están siendo también explotados, ¿no? Porque pues ellos les exigen estar 8 horas en la institución y trabajan incluso los sábados, de lunes a sábado. Correcto. Y son contratos en lo que, ¿cómo se llama esto? Por prestación de servicios, que ellos mismos pagan sus aportes, y además son contratos de 3 o 6 meses. Yo pensé que iba a 10 meses. No, señor. No, entonces son cortos y eso precisamente les sale más barato. Y sin posibilidad de renovar. Sin posibilidad, y siempre estarían renovando los docentes, si es por ese periodo de tiempo tan corto. Para no reconocerles prestaciones, ¿cierto? Exacto, pero por otra parte tenemos, y esto hay que denunciarlo, en muchas instituciones están abusando de estos profes que llegan a dar este apoyo en artes, y entonces les dicen, ustedes son profesores de área, ustedes tienen que cumplirnos y nos pueden cubrir otras 2 horitas o 3 horitas, y entonces los meten en bachillerato, los meten en primaria, los meten en otras partes, dizque para completar ese horario. Entonces tenemos que tener claridad que ellos son profesores para preescolar, y por ser de preescolar están 4 horas presenciales con niños diarias, y las otras 2 pues son necesarias para que ellos también hagan su plan de trabajo en compañía de las demás profesoras que están en preescolar. No sé si agregar algo más. Sí, pues diría yo pues precisamente por lo mismo que nosotros estamos capacitados en estas áreas, pues como en algún momento lo mencionó ahorita Heidi, pues no se puede decir que la compañera de preescolar pueda asumir el cargo que está diciendo el compañero, por ejemplo, en arte, en música, danza, educación física, porque de pronto la forma en que ellas vayan a abordar la asignatura no va a ser la más acorde, porque nosotros seguimos procesos y estamos de la mano precisamente de buscar que los niños puedan cumplir con los objetivos trazados de acuerdo al plan de trabajo que cada institución tenga. Entonces es vital que estos docentes pues sean nombrados por Secretaría de Educación y que precisamente se les dé la posibilidad y que podamos continuar precisamente en este proceso con los niños. Y claro, pues al tener una continuidad pues podemos hacer los seguimientos
y podemos seguir evolucionando, es eso. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que el proyecto 1050 llegue con gente de secretaría para los Directamente, colegios, claro. directamente De para plan, que puedan pues, hacer, provisional lo que sea, pero de la Secretaría directamente. exacto, para que Perfecto. puedan hacer realmente un proyecto institucional. Pues el ideal sería que fueran de planta, ¿no? Lo Sí. ideal sería que sí. Claro, hay tantos maestros. ¿Cuántos provisionales tenemos en Bogotá? 6.400 y 53.000 en el país. Tenaz. Toda esa gente con inestabilidad laboral. ¿Algo más que anotar o vamos a una pausa y regresamos? ¿Con el tema? Sí, con el tema. ¿O va a aportar algo, Miguel? Pues depende de la pausa. No. Bueno, mire, primero hacer algunas precisiones. La primera, o recordar algunas cosas, ¿no? La primera, el tema de los docentes de apoyo. Docentes de apoyo, cuando se es maestro de educación física, cuando se es maestro de tecnología informática y se va a primaria, no es docente de apoyo, es maestro de educación física o de artes en primaria. Y tiene una asignación académica acorde con su título, su idoneidad en primaria. Entonces, esa versión que se inventaron algunos de que el docente de apoyo es el que tiene que asumir los cursos cuando hayan dificultades para que otro maestro atienda, eso no tiene nada que ver con la realidad. Dos, el tema de docentes de apoyo existe para el programa de educación especial o de discapacidad o necesidades educativas especiales, que precisamente es una de las discusiones que nosotros tenemos hoy, le hemos exigido al gobierno, el gobierno del señor Duque, en la negociación ahorita, que esos docentes de apoyo en el decreto 1421, en primer lugar deben ser nombrados en propiedad, sí, no en provisionalidad como está establecido, y debe haber concurso para ellos. Y segundo, tienen que establecerse las funciones, porque hay la tendencia a convertir en nacional lo que aquí algunos de manera ilegal intentaron convertir, que los docentes de apoyo en este caso harían cosas de complementación o de emergencia en atender a momentos de clase que no haya maestro titular. Las docentes de apoyo sí existen en el caso de Bogotá, existen para fortalecer la atención en el programa de educación especial o en educación inclusiva, y en ese orden de ideas tienen unas funciones. La pelea incluso ha sido que se les baje la sobrecarga laboral, porque han tenido que atender hasta 50 chicos para orientación, para una serie de temas en ese programa de discapacidad. Luego, por eso es muy importante el punto respectivo de los acuerdos FECO de gobierno, que ha señalado la necesidad de establecer las funciones, ajustar las funciones de los docentes, directivos docentes, docentes orientadores, y también en el caso de las docentes de apoyo. Quiero decir que hubo mucha pelea sobre que el gobierno no quería incluir en el tema de la revisión del manual de funciones y el ajuste del manual de funciones a los docentes de apoyo. Punto uno. Punto dos, muy importante esta alerta de Bogotá. ¿Por qué? Porque esta alerta de Bogotá nos permitió en la negociación FECO del ministerio descubrir para dónde iba el tema del gobierno nacional. Porque el gobierno, hasta ahora, de la privatización había consistido en entregar o colegios construidos por nosotros, o los recursos públicos me refiero, y entregárselo a particulares, ¿sí? O enviar chicos a los colegios privados con plata del Estado. Pero ahora entonces, lo nuevo es tomar a los colegios oficiales, pero con planta de OPS. Y eso es lo que empezó a hacer desvirtuarse el 1050. Luego, el acuerdo que queda, FECO de gobierno, nosotros precisamos que se cerrara esa posibilidad de que se convirtiera en nacional, y por eso dice el acuerdo: en este sentido se garantizará progresivamente el acceso de los niños y niñas a educación preescolar de 3 grados integral y de calidad en instituciones educativas oficiales, que era nuestra pelea de que sea en niños de 3, 4 y 5 en los colegios oficiales, y con planta docente oficial. Yo creo que esto es muy importante resaltar el acuerdo FECO de gobierno logrado el 15 de enero, punto 2 de los acuerdos. Y es esto también lo que explica, ¿sí?, por qué el gobierno de Bogotá, una vez conoció los acuerdos, el día 16, cuando los compañeros de la Junta Directiva de la ADE le llevaron los acuerdos FECO de gobierno, y dijeron: bueno, ustedes siempre dijeron
que no se podían hacer acuerdos en Bogotá con la ADE porque eso eran asuntos de resorte nacional. Ahora. Ya está resuelto ese punto. Ya el punto dice que son docentes oficiales en colegios oficiales en preescolar. Entonces, obviamente el gobierno lo de Peñalosa tomó la decisión de suspender las negociaciones y no prorrogar las negociaciones por otros 20 días, motivo por el cual El paro. también hay que reforzar que es una de las razones del paro del 30, porque es una actitud desobligante, mezquina del gobierno de Peñalosa, que prefiere los negocios socios con las cajas de compensación y de paso convertirnos a los maestros provisionales, no impulsarlos y convertirlos en maestros en propiedad, exigiendo de concurso al gobierno nacional, sino desvirtuándolo por la vía de las OPS. Y finalmente sobre esto, reiterar que el punto 2 de los acuerdos de gobierno finalmente le pone fechas, tiempos a la universalización del preescolar, es decir, el 100% en transición en el año 2022, el 20% de prejardín en el año 2023 y el 10% de jardín y 10% de prejardín en el 2025. Salimos con recursos del SGP. Recuerden, como dice Heidi, que prejardín y jardín existieron en Bogotá sobre la base de un acuerdo que ADE Secretaría para el proceso de que hubiese maestros y maestras, que hubiera prejardín y jardín en Bogotá, proceso que, como también recuerda Heidi, lo primero que hizo el señor Peñalosa fue suprimir el prejardín y decir que iba a avanzar en la universalización del jardín, cosa que no ha ocurrido, y en este momento por eso es nuestra batalla. Listo, Miguel. Muy bueno el apunte y contextualiza toda esta lucha respecto a la educación preescolar. Continuamos con este panel sobre la educación preescolar, profe Heidi. Bueno, Armando, yo quiero hacer énfasis en dos cositas. La primera, nos quejamos que los niños llegan a primero y no saben leer y escribir y un montón de cosas. Lo importante es que ellos desarrollen todo su potencial como seres humanos, ¿no? Las habilidades para sociales para la vida. Y pues tenemos que darle mucho apoyo a las profesoras de preescolar. O sea, lo que ellas hacen es muy diferente a lo que hace el profesor de bachillerato y lo que hace el profesor de primaria, y es más importante porque es cuando está empezando su formación. Son las bases para la vida. Yo siempre he dicho que maestros de preescolar y primaria se les admira totalmente. Entonces, para mí es un logro grandísimo que estos compañeros que tienen esos énfasis en artes lleguen al aula y les den otra mirada al preescolar, que todo esto es muy necesario en los niños. Heidi. Tenemos también a Andrea Daza. Cuéntame, sí. Heidi, tomando como referente lo que tú estás diciendo, pues permíteme, yo te enuncio, por ejemplo, lo que se puede desarrollar en esas asignaturas de, por ejemplo, arte, música, educación física, danza. Por ejemplo, en la parte de artes se desarrollan las habilidades en motricidad fina, construcción de hábitos y habilidades socioemocionales, sensibilidad, expresión de ideas, creatividad, exploración de emociones, sentido estético, trabajo grupal y solución de problemas, exploración y aprovechamiento del arte como espacios didácticos. Y esto, como lo mencionas tú, pues es la base precisamente para que ellos empiecen a formar como personas y a usar el arte para que ellos empiecen a sacar esos elementos que les van a ayudar a ellos a construirse a medida que vayan evolucionando en su institución. También en la parte de educación física está el desarrollo de capacidades, habilidades físicas, liderazgo y trabajo en grupo, hábitos de vida y también el buen uso del tiempo libre. La recreación y el deporte pues les ayudan a ellos bastante, y también mencionando también los aportes que le genera la danza en la parte de la lateralidad, la parte de la música también, que les ayuda en la parte del lenguaje. O sea, son elementos que de pronto por otras personas son echadas a menos, pero digámoslo así, le ayudan a construir precisamente al niño todas sus habilidades en el campo social y artístico, y se ven reflejados a lo largo de su vida académica. Sí, señor, esto no es algo totalmente integral. Uno no entra al aula de preescolar y dice estamos en clase de matemáticas. Estamos desarrollando un proyecto que está totalmente integral, todas las áreas, y esto, lo que tú dices, desarrolla y potencia para que cuando ya esté en primaria los niños puedan coger más rápido esas
habilidades matemáticas. Entonces tenemos a Andrea Daza de Ciudadela Educativa, que nos va a dar su punto de vista como maestra responsable de un curso de preescolar y que le llegó el proyecto 1050. Mientras tanto, para contarles que la mesa local de Bosa de preescolar es el 7, pero tenemos una gran discusión porque imagínense en que la mesa la cogió también el 1050. Entonces, pues las maestras no quieren trabajarle para el 1050 porque una mesa local es para construir entre todo el preescolar la política pública y mejorar la educación en preescolar a partir de las prácticas de las maestras. Entonces, Listo, ahora no sí le la profe. quieren, no le Andrea. quieren trabajar a desvirtuar y desfigurar el exacto, 1050. a que nos digan cómo debe ser porque nosotros tenemos experiencia de educación desde la Secretaría. Y no Vamos a queremos dejar escuchar hablar aquí, hermano, a nosotros. Andrea Daza. Buenos días, mi nombre es Andrea Joan de Asa, soy docente de preescolar, trabajo en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa y hoy vengo a ilustrarles un poco sobre política pública, en especial para la primera infancia. Vale la pena resaltar que la política está enmarcada en la Ley 1804 del 2 de agosto del 2016, en la que se define dos aspectos importantes, la gestión intersectorial y las rutas integrales de atención. Para dar cumplimiento a esta ley de atención integral, se propone desde la Secretaría de Educación el proyecto 1050 denominado Educación Inicial de Calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia, desde el cual se va o se pretende dar cobertura al niño en aspectos de nutrición, de higiene, de apoyo a las familias, apoyo al desarrollo social y personal del niño, y se le puede potenciar la ampliación de sus acciones pedagógicas a través de los pilares de literatura, arte y juego. En ese sentido, el proyecto tiene una primera debilidad dentro de su formulación, y es la generalización a nivel de los colegios del distrito de una carencia pedagógica en pilares, ¿sí? Entonces, él viene a los colegios de Bogotá a nutrir específicamente en su parte pedagógica pilares, o sea que desconoce las prácticas y las realidades institucionales. Y ese fue el caso de Ciudadela Educativa de Bosa. Cuando se nos presenta el proyecto, notábamos que no había nada novedoso en el componente pedagógico diferente a lo que nosotros realizamos, por lo cual, para poder ser avalado, se solicita que no sea una especialidad en pilares puntualmente, sino en disciplinas que el niño y que el maestro de educación inicial no tiene dominancia. Entonces, una vez es avalado el proyecto, que es otra debilidad que tiene la implementación de estos proyectos cuando llegan a los colegios, y es la forma en que se les da viabilidad de los proyectos. No se hace un análisis profundo del proyecto, no se le hace un análisis en el impacto al desarrollo, no solamente de los otros componentes que forman la atención integral, sino específicamente el pedagógico, y se decide por tomarlo sin hacerse un análisis, pues se somete ese ejercicio simplemente a una votación, a un ejercicio de poder que muy seguramente cuando se va a llevar adentro a la ejecución va a encontrarse en el desarrollo debilidades que no se contemplaron por no habérsele hecho un análisis profundo y puntual a lo que se requiere como institución. Entonces, cuando se avala ante el Consejo Directivo el proyecto, se coloca como primer punto que se requieran profesionales disciplinares de acuerdo a las necesidades que las maestras, que el grupo de maestras determine para darle profundidad. Y así en el 2019 se inicia el proyecto 1050 con la llegada de maestros nombrados por la Secretaría con especialidad. Esa especialidad que nos ha permitido efectivamente nutrir con experiencias en torno a música, en torno a actividades de educación física, en torno a especialidades que no tenemos la competencia totalmente desarrollada las maestras de educación inicial, como es el caso de las artes visuales.
Entonces, de esa manera ha sido favorable el ejercicio. ¿Qué hemos notado o qué he visto dentro de la implementación como debilidad? La operatividad del proyecto, porque es un proyecto que se ajusta a tiempos de contratación, porque como viene de convenio con una caja de compensación, está supeditado a las contrataciones, y al supeditarse a las contrataciones los tiempos se corren y la ejecución de las metas a cubrir se corre. Igual, otra y tal vez una de las más grandes debilidades que le he notado a la formulación del proyecto son los estándares técnicos, porque tenemos unos estándares de atención integral que los emana la política de cero a siempre a través del Ministerio de Educación, a través de la política de cero a siempre, y el distrito para la ejecución de ese proyecto elabora unos estándares técnicos que están muy por debajo de la escala de lo que ofrece el Ministerio de Educación Nacional. Y es en el caso, por ejemplo, de las auxiliares pedagógicos. El del Ministerio nos establece uno por cada 50 niños, este nos establece uno por cada seis cursos para el año 2018, pero para este año nos llega un auxiliar pedagógico por cada 8 cursos. Es decir, que una persona para atender 200 niños, que si en una realidad institucional en 5 horas, que va a ser una auxiliar pedagógica rotando por 9 aulas, por ejemplo, como es en el caso de Ciudadela Educativa de Bosa, que correspondería al total de más o menos 200 estudiantes. Entonces sí hay una debilidad frente a la promulgación de los estándares técnicos. Quisiera poder detenerme a ilustrar un poco más cómo ha sido el trabajo en Ciudadela Educativa de Bosa para el seguimiento, ya que nosotros hemos formulado algo que denominamos mapas de procesos, es decir, que cogimos los estándares técnicos que tiene el proyecto, hicimos un análisis de las acciones que deben desarrollar, de los responsables que se deben desarrollar para hacerle una veeduría y un seguimiento al proyecto. Este proceso hasta ahora está arrancando, estamos en un periodo de acople, pero en el periodo de acople ya se notan debilidades que muy seguramente en los círculos pedagógicos y en los encuentros de maestras y en el empoderamiento que se ha venido liderando a partir de los diferentes colectivos, podremos ir ilustrando un poco más a profundidad. Por el momento no es nada más. Me despido de ustedes y agradezco su atención. Muchas gracias a la profe Andrea. 9:24, ya cerrando el panel. Heidi, ¿alguna aclaración o alguna pregunta que tiene aquí el profe Gerson? Bueno, yo quisiera saber, por ejemplo, Miguel Ángel, sabiendo de que ya se tiene esta ampliación para lo de primera infancia, en este caso nosotros como docentes de estas áreas que ya he mencionado, música, danza, educación física, artes, ¿ahí qué entraríamos nosotros? ¿Estamos dentro, estamos fuera o hasta qué momento se nos daría una respuesta o qué? Bueno, Gerson se refiere a que logramos el acuerdo universalización en cobertura del 100% en transición. Ellos han sido financiados con el CGP, o sea, con recursos del gobierno nacional, del Estado central. Prejardín y jardín han sido acuerdos nuestros con recursos propios. Aquí se habla ya de que el gobierno nacional asuma de manera paulatina con recursos propios un porcentaje, amplíe la cobertura de manera progresiva, como decía, 10% en el año 20% al año 2023 en jardín y 10% al año 2025 en prejardín. Pero nosotros desde Bogotá, la propuesta nuestra es que si la nación da esos recursos para esa cobertura, Bogotá con recursos propios puede mantener una cobertura mucho más amplia del 20% y del 10%, y en ese sentido mantendría de la necesidad de tener los maestros que hoy tiene, incluso pues obviamente muchos más, incluso sería un respiro para Bogotá desde el punto de vista de liberar unos recursos que nos permitirían ampliar en los colegios oficiales a los docentes de prejardín y jardín.